Para el circulito. Luego Sarita siempre me ha comprado casi los zapatos de esa Sarita. Entonces ya la más Listos. me compraba los zapatos. Ay, qué bien. Saludando con mucho cariño a los presentes que son bien puntuales, aplicados y en línea o físicamente que ya están aquí. Muy bien. Vamos a empezar nuestro discipulado de hoy y es la primera carta a los Corintios, el capítulo 13. Y este es un amortiguador entre lo que veníamos hablando de el jariz de Dios que nos permite funcionar, ministrar, servir, participar, y el famoso capítulo 14 que habla de esta cosa de las lenguas. Fíjense que en estos tiempos es tan fácil, en vez de tener contenido y entender la doctrina cristiana, irse con la finta de estos grupos sensacionalistas que lo que hacen es llamar la atención de la gente a través de estas cosas, diríamos, fantásticas, con cosas así que llamen la atención, y una de estas pues es la cosa de las lenguas. Tiene un ratotote que no participo en servicios con otras denominaciones y no he escuchado esto de las lenguas más, pero no quiere decir que no se dé, porque yo no lo escuché. En reuniones, incluso Eli tiene reuniones en su casa entre semana, invita a una pastora e invita a otras personas. Es probable que en algún momento allí se den estas cosas de las lenguas o en cualquier otra reunión que se pueda tener. Con esto que nos hace falta mucho contenido y que la gente se va con las fintas de las cosas sensacionalistas. Es la palabra que quería encontrar, sensacionalista, porque llama la atención y eso así. Pero pues ya quedamos que son idiomas, como arrancarse hablando en francés, en italiano, en checo. Checo ha de ser mi idioma porque soy checo. Y que alguien lo entienda, porque no es nada más que lo hable, sino que alguien lo traduzca simultáneo mientras yo lo estoy hablando, imagínense. Bueno, pero ya no se da eso, o a menos que Dios necesite de alguien en algún lado que hable un idioma. Fíjense que les comentaba que yo tengo una pronunciación, un manejo del inglés pésimo, pero los idiomas bíblicos los manejo bien, y eso es de llamar la atención, porque pues mi cabecita no es, o sea, es jariz. Bueno, entonces el capítulo 13 es un amortiguador, porque empieza diciendo el apóstol: si yo hablara las lenguas de la tierra y las del cielo, haciendo el sarcasmo de que la gente en Corinto decía que no eran idiomas lo que hablaban, sino era el idiomas humanos conocidos, sino era el idioma del cielo. Y hacían ruido como cornetitas, como silbatos, como pajaritos, pipiar, y decían que así hablan los ángeles y que hablaban el idioma de los ángeles. Por eso el apóstol dice: si hablo en los idiomas de aquí y el del cielo que hablan los ángeles, haciendo burla de estas gentes que decían que hablaban el idioma de los ángeles, y dice: y no tengo amor, pues solo estoy sonando. Y es el capítulo más injustamente tratado. Y les digo que es injustamente tratado porque se usa en bodas, en 15 años, en cuestiones de carácter sentimental, pero no tiene nada que ver con bodas ni 15 años, sino es de la práctica, es del ejercicio en la iglesia con las jariz de Dios.
con lo que está traducido dones. Ahora, yo no digo que esté mal usarlo como lo mencioné, pero está fuera de contexto y es injustamente tratado porque hay otros pasajes de bodas, hay otros pasajes así, pero este está hablando de cómo se debe actuar en la iglesia local. Este es el asunto. Y bueno, no solo sobre la iglesia local, sino en términos generales en el reino. Y me atrevería a ir un paso más adelante, como estas cartas se escriben a iglesias locales, pero estas cartas se pasaban a otras iglesias. Yo diría, es la manera de actuar en la iglesia, en las iglesias, y hasta yo diría que en la sociedad. Me atrevo a aventar ese puntacho, que hasta en la sociedad. Y dice el apóstol, si no tengo amor, solo estoy sonando. ¿Puede sonar la campana? A ver si se escucha la campana, yo creo que sí. Dice el apóstol, sin amor, nada más estoy haciendo ruido como esa campana, porque no produjo melodía. A ver, Perita, haz una melodía, tararea una melodía. Ok. Entonces la diferencia entre la campana y la melodía es que la campana pues nada más retiñó, como dice aquí el apóstol, y lo que hace Perita es una melodía. Combina los sonidos de una manera agradable. Entonces, perdón con esta garganta chafita que tengo. Entonces el asunto aquí es que no se trata de hacer ruido. Como ópera, combina los sonidos para que salga algo agradable al oído y no nada más ruido. Entonces dice el apóstol, sin amor, solo sueno. Ahora, fíjense todo lo que va a describir. Si tuviera profecía, ahora recuerden que esto es la capacidad no de ser vidente, sino de hablar de los escritos bíblicos. Aquí lo que vamos a ver en la Biblia por profecía no se debe entender como ser vidente, de ver así el futuro, sino de la manera de manejar los escritos bíblicos. Ajá, porque normalmente profecía, por ejemplo, dice la gente las profecías de Nostradamus y cosas por el estilo. Pero en la Biblia, este término, lo que sucede es lo siguiente. Los profetas en el Antiguo Testamento recibían revelación de Dios, pero para irles echar bronca a los reyes del mal manejo que hacían de su gobierno. Entonces, los profetas en el Antiguo Testamento era denunciarle al rey en turno su mal gobierno. Y entonces usaban visiones para describir con metáforas, con lenguaje alegórico, lo que les iba a pasar o cómo iba a acabar mal el reino. Y estas visiones no quiere decir que ellos veían, o sea, visión, no estoy diciendo que veían el futuro, sino que como con un sueño o con imaginación, describían, no, que el águila se va a caer y el jaguar te va a comer. Eran maneras de decir que les iba a ir mal. Y entonces, el mal uso del término profecía, ¡ay! ¡Qué buen gusto tienes! No, pues yo decía, mira, ven, yo decía que Turo es un, miren, yo decía que Turo es un dandy
y no me equivocaba. No, si tienes muy buen gusto. Qué bien lo vestiste, Lulú. Ya sé que no eres tú, pero me gusta bromear. Bueno, entonces, bueno, ya con este breviario cultural. Es que le hablé en la mañana, ¿cómo vas a ir? Ay, yo sí, ay, pues yo también, mira, nos ponemos de acuerdo. Cuelga tú, ¿no? Cuelga tú. Ay, sí, adiós. Bueno, entonces, pues, ay, tú lo vas a decir, tanto trabajo que me costó mi buena fama para que este llegue y un ratito la tira, ¿no? Entonces, el profeta de parte de Dios ponía en su lugar al rey con ejemplos, y de allí se toma que la profecía es para hablar del futuro y esas cuestiones. Qué buena aclaración. Ajá, y la profecía bíblica, pues nada más son, así de hablar del futuro, nada más son dos eventos. La aparición del Hijo de Dios en la tierra como humano, y la iluminación, la última manifestación visible del Hijo de Dios en el universo. Esas diríamos que son las cuestiones futuristas, ¿no? Desde siempre, vamos. El Hijo de Dios aparece humano en la tierra, y la última, el Hijo de Dios se manifiesta visible en el universo. Entonces, ¿y por qué? Bueno, es por la cuestión de la sintaxis actual, que se entiende profecía como algo de evidencia, o sea, de ver al futuro, o de yo no diría la sintaxis, yo diría que es la definición popular. Ajá. En Pero esos tiempos lo tradujeron mal. No, vuelvo a explicar. El término, por definición actual, puede prestarse a lo que estás diciendo, adivinar el futuro. El término bíblico es la descripción de lo que acabo de decir. Es de parte de Dios. El mensaje. Es que me hace cosquillas la garganta. Perdón. Bueno, es de parte de Dios recibir un mensaje para poner en orden al rey en turno. Nada más. Pero no es sintaxis. Sintaxis es otro manejo del lenguaje. Sí, perdón. Pero muchas de las veces no era solo al rey, sino a todo el pueblo. Sí, es correcto. Y no les hacían caso, además. Sí, pues sí. ¿Quieres un chicle? No. Sí, cualquier coincidencia con el presente es eso, pura coincidencia. Sí, dice tú, no les hacían caso, incluso el pueblo, ¿es correcto? Sí. Perdón. Son los problemas de estar tan hidratado. Ok, ya. Muy bien, entonces, la cuestión aquí es lo que estamos hablando, ¿no? Si tengo la capacidad de recibir en aquel entonces revelación, hoy interpretación de la escritura, y proporcionarla sin amor, es la campana que suena sin la melodía. Y entender a todos los misterios, y recuerden que misterio, yo les dije que en teología es el atajo para escabullirnos. Pero la verdad es que
sobre lo revelado, todo debe de tener una explicación, aunque sea limitada o aunque sea nada más como narración. Por ejemplo, la majestad divina, ¿no? Eso es un misterio. La explico, no, pero la narro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hasta ahí me quedo, ¿sí? Y toda ciencia. Este término es fantástico porque es la capacidad de discernir la mente divina a través de la revelación. Fíjense que no es tan fácil trabajar la Biblia, claro. Hablamos de niveles. Trabajar la Biblia, como en kinder o en primero de primaria, es sencillo con los textos que son lechita. Pero trabajar la Biblia ya con mayor profundidad, como en la escuela, el sexto, secundaria, prepa, así, universidad, requiere, sí, jariz, viene de Dios, pero también escuela, como hemos dicho, no nada más es cuestión de que me paro y hablo, sino un entrenamiento. Y a veces esos entrenamientos son muy fuertes, y vuelvo a repetir, ninguna escuela da un certificado de pastor, eso no existe. Pero cuando se dice, son patito el que lo trae y la escuela que lo dio, porque eso no existe. Una institución de estudio superior formal dará herramientas para el pastorado, como para un gerente les da administración, contabilidad, finanzas, economía. Un seminario o una universidad dará para el pastorado teología, exégesis, hermenéutica, idiomas, en fin, dará las herramientas. Eso sí, pero es muy diferente de que estudió para pastor. Ojalá se estudiara para pastor, somos bien burros. No hay eso, no existe. Bueno, entonces, la ciencia es la capacidad de conocer la mente de Dios a través de la revelación. Te estoy diciendo un estudio bíblico profundo, no nada más la mantequilla sobre el pan. Oye, cuando una iglesia ordena Ajá. a un pastor, a un pastor, pues, Sí. ¿tiene validez o no tiene validez? Sí, mira, la cuestión, a mí me gusta que hagan preguntas porque evidentemente estamos sobre una línea, pero salen aristas de otras cosas y vale la pena aclararlo, sin duda. Gracias. Mira, la cuestión de la ordenación es una cuestión más de carácter. En la historia del cristianismo es una cuestión de carácter, voy a decir, mágica y tradicional. Y voy a partir de eso para abajo. En el cristianismo la ordenación es mágica y es tradicional. Y ahorita regreso. Voy a terminar como empecé. En el Antiguo Testamento, la ordenación como tal no existe. Lo que había era unción en aceite, el mesianismo, que eso es bañar, ungir. Ungir quiere decir derramar, bañar. En hebreo, Mesías, en griego, Christos. Entonces, Mesías o Christos quiere decir bañar, quiere decir ungir, derramar, como agarrar el agua y echármela. Entonces, en el Antiguo Testamento se hacía con aceite. Qué costumbre, ¿no? El aceite te queda todo pegajoso y muy incómodo y se te llegan las moscas y todo, güey. Pero se hacía así. Simbolizaba, era un símbolo de presencia divina. Dicen algunos que del Espíritu de Dios, no, porque no sabían que Dios en el Antiguo Testamento era Padre, era Hijo y era Espíritu. Entonces, al derramar el aceite era la presencia de Dios con el tipo. Y era para ser sacerdote, para ser juez, para ser rey, que eran las categorías de ministerio que habían en el Antiguo Testamento.
O eras rey, o eras sacerdote, o eras juez. Bueno, jueces tuvieron una época, no fueron para siempre. Y entonces eso simbolizaba, tiene una tarea de parte de Dios. Por eso te bañamos, eres un Mesías. Por eso he insistido que los judíos tuvieron Mesías como uno tiene calcetines, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento, si bien es cierto que no siguieron las prácticas tal y como las llevaban en el Antiguo Testamento los cristianos convertidos del judaísmo, sí tuvieron una ceremonia, voy a decirlo así, donde reconocían a los hombres fieles para el ministerio. Y específicamente era eso, porque Pablo dice, busca hombres idóneos para el ministerio, hablándole a Timoteo y a Tito. Y esa búsqueda de hombres idóneos eran colaboradores que tuvieran el carácter para hacer la chamba. Pero no había una fórmula como en el Antiguo Testamento. Ya no los bañaban con aceite. Más bien el aceite se empleó para, ahora sí que mandarlo al cielo, porque Santiago dice, cuando esté el enfermo, hagan el mesianismo, porque Dios lo va a resucitar, la palabra es, lo va a llevar al cielo. O sea que el bañar con aceite no era para que se curara, era, te estamos ungiendo porque ya te vas con el jefe, ¿no? Entonces no hubo tal práctica. Y fíjate que a mí la Convención Nacional hace, ya no me acuerdo cuántos años, no sé, fue Rolando Gutiérrez, me pidió que hiciera un trabajo de la ordenación, precisamente, entonces me empapé de todo eso. ¿Y por qué digo que es mágico y que es tradición? Porque después del Nuevo Testamento, ya cuando se quitan estos rituales judíos y nada más se dice, miren, aquí están estos para calificar, entonces el apóstol lo que hace es esto. Dice, si alguien anhela obispado, es decir, ministerio, buena obra desea, pero ya no era una cuestión mágica, sino que tiene que cumplir estos requisitos. Entonces cuando empieza a decir, sobrio, no pendenciero, no calumniador, que gobierne bien su casa, no hubo esa cuestión mágica. Eso empieza en la historia cristiana, después del Nuevo Testamento. Y se adultera porque de por sí el bautizo de Romanos capítulo 6, que es el ejemplo de muerte a vida, que soy sepultado y que me levanto, inmediatamente en la patrística, que es cuando siguen los discípulos de los apóstoles, ya no es Pablo, ya no es Juan, ya no es Pedro, sino son Policarpo, Agustín, los discípulos de los apóstoles, tergiversan y empiezan a decir que hay que bautizarse con agua, porque el agua limpia pecados, con agua viva, que tiene que ser en un río, que no puede ser en una poza. Empiezan a adulterar y es fantástico, lo vimos en el instituto, cómo pasando décadas, ni siquiera centurias, décadas, empieza a haber tergiversación de la doctrina, pero grueso. Igual la cena del Señor, ya no era la comida, sino a raíz de las persecuciones, ya la cena del Señor empieza a agarrar otro carácter místico, mágico. Y entonces la ordenación pasa lo mismo. Y es ya para la Edad Media, estoy subiendo las escaleras de 3 en 3, ¿verdad? Ya en la Edad Media, la ordenación agarró totalmente otro carácter, pero otro carácter. Ya no fue un mesianismo, porque el mesianismo era, tienes una tarea específica, si quieres barrer, si quieres predicar, si quieres poner las sillas, pero es un Mesías en esa tarea específica. Ya el mesianismo ya no fue eso, ya fue algo mágico que le daba a una persona poderes, le daba la capacidad de ministrar. Y otro grave error, le dio hitoísmo. El hitoísmo es sucesionismo, es decir, desde Pedro, que era una tesis falsa, pero era la tesis, desde Pedro
la ordenación tiene que estar viniendo para que sea un ministro legítimo. Y entonces, ¿quién la va a hacer? Ministros ordenados. Pero aquí viene el problema. ¿Y quiénes ordenaron a los primeros? Fue la cuestión que empieza con la tradición. El caso fue que a raíz de la Edad Media, ya la ordenación tuvo otro carácter, ya fue otra cosa. Es un hombre especial con poderes y entonces decimos, es capaz de ministrar. Se rompe totalmente lo de Timoteo capítulo 3, de que tiene que tener esas características. Ahora, ¿qué pasa con el lado protestante? Ya ven que no me gusta decir protestante porque esos son los luteranos, pero así le digo porque es como se conoce popularmente. ¿Qué pasa con el protestantismo? Como el tronco cristiano y las ramas denominacionales tenían mucha injerencia unos con otros, de hecho, fue hasta el siglo XVII cuando empiezan las denominaciones. Entonces dijeron, ustedes van a ser católicos, ustedes luteranos, nosotros anabautistas, nosotros bautistas. Era revoltura de ideología. Entonces el lado protestante también asume la ordenación de carácter mágico, así especial, y con la tradición, por eso mágico tradición. Dicen, es que la ordenación hace ver que este es llamado y que tiene la capacidad para ministrar. Especial, pues. Ahora que no fue exacto como los católicos, pero porque con los católicos es un sacramento, es un medio de gracia, es uno de los 7 sacramentos que te acerca más al cielo. Ya aquí no fue sacramento, aunque debo decir que la palabra sacramento está bien empleada. Sacramento en latín quiere decir señal. Entonces, es una señal, es correcto. Yo sí puedo decir sacramento de bautizo, sacramento de cena del Señor, porque sé lo que significa, pero está tergiversado el término con un medio de gracia que maneja el catolicismo. Entonces, el protestante dice, no es un medio de gracia, pero sí es una ocasión que le da a este tipo el poder. Señal. La palabra, pero se usa como medio de gracia, bautizo, confirmación, comunión, todo eso. Entonces, en el lado protestante se empleó para en la ordenación, para decir, hay sucesión, porque nada más podemos ordenarlo pastores ordenados. Hay sucesionismo también, quizás no lo manejan hacia Pedro, pero dicen, es una línea de pastores ordenados, no lo puede ordenar cualquiera, sino pastores ordenados. Ahí está la fregadera. Por eso en la convención fue una bomba. Y el asunto es que al reconocerlo, hay esa magia de que es llamado y hay esa tradición de que está viniendo con los lineamientos. Porque la iglesia lo puede ordenar. De hecho, es la que lo ordena. Es la que lo debería ordenar. Es la que lo ordena. Ahora, no debe llamarse ordenación. Lo legitima, o sea, le da, reconoce que está llamado para un trabajo una especial. presentación. Ajá. Exacto. Lo que yo he hecho, cuando he estado, ya no me han invitado, pero lo que he hecho, Ya no lo han invitado. agarro Timoteo 3. Y el que ordenaron feliz, ahorita vas a ver. Y le pregunto al candidato, cuéntanos tu relación con Dios, cuéntanos tu servicio a Dios, ok, gracias, ya siéntate o vete como quieras, ¿no? Porque en las ordenaciones les preguntan, ¿y cuántos cielos hay? ¿Y cuántos diablos se aparecen? ¿Y cuántas Biblias hay? O sea, por así. Sí, y se ponen nerviosísimos. Y yo empiezo con la iglesia. 1 Timoteo 3. La Biblia dice, si anhela buen obispado, buena obra desea, lo anhela, quiere servir a Dios. Ahora, dice, es necesario que sea irreprensible. Esto quiere decir, no perfecto, pero que le echa ganas. Iglesia, diáconos, díganme, ¿este hombre le echa ganas? ¿Se equivoca y corrige? Ok. Dice marido de una sola mujer, ¿le conocen una historia de varias mujeres? ¿O es una sola, como dice? No, es sobrio, cuando abriago en la calle, ¿no? Es prudente, es
es educado, es un tipo sano, es decente, es hospedador, sabe enseñar, es apto para enseñar. Es borracho, anda dando escena, es pendenciero, es codicioso, y así me voy, como está aquí. Amable, apacible, tiene avaricia, ya que gobierna bien su casa, o sus hijos son unos vagos y dan mal testimonio, o su mujer es brillosa, chismosa, ahí la señora nada más se pone roja. A ver, díganme cómo es, porque si no sabe gobernar su casa, dice aquí cómo vamos a cuidar. No, un novato, Néfito es novato. Es un novato que ya tiene colmillo, ya tiene cancha, ¿sí? No sea que le vaya a ganar la soberbia, que haga organización. También debe tener buen testimonio. A ver, ustedes lo conocen, dónde vive, qué dicen sus vecinos de él, es un tipo que se pelea con la gente. Así me voy, ¿sí? ¿Ya contestó iglesia? Sí. Entonces, ustedes dicen, ¿este hombre es idóneo para ser su pastor? No, que sí. Está ordenado. No debe tener ninguna mala. Pero cállate, ya todos querían que él interviniera, ya después ya no, le pasó como cuando oraba como en las reuniones de familia. Mi mamá era la orante oficial y servían la comida, y entonces estaba uno agachado y el olor de la comida llegaba y todo, y resulta que todos ya queríamos comer, y mi mamá se ponía a orar por las misiones mundiales, por todos los pastores, por todos los que andaban en todo el mundo, y nosotros ya desesperados. Y un día le dicen a mi esposo, Sergio, le dice mi papá, haz tú la oración. Gracias, Señor, por los alimentos que nos das. Amén. Y mis sobrinos, que sean peores él. Pero pues sí, así. Entonces, No, del lado bueno. protestante, debería ser una ceremonia así. Ajá. Deberíamos invitar iglesias hermanas, sí. Para testificar. Debería haber liderazgo de la denominación, claro, pero una ordenación de esta naturaleza bíblica. La iglesia es la que reconoce al sujeto. La iglesia es la que debe de Ajá. ordenar, sí. Pero mágico y tradición, ¿ok? Sí. Y sí, Ahora, hasta la fecha, ¿no? Sí, cambia eso. Cámbialo. Bueno, entonces, Si te atreves a romper eso, pagas el precio. pues sí. Ahora, dice, y si tengo toda la fe, y de eso vamos a hablar en un rato, que es sarcasmo, que trasladar a los montes y no tengo amor, nada soy. Es sarcasmo del apóstol. Esto de mover a los montes, ¿no? Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, sin amor, no sirve. Entonces lo que nos está diciendo es, no hay amor, Nada sirve. nada sirve. En la iglesia, en las iglesias, en la sociedad. Hay otro lugar también en Corinto, ya para terminar, donde dice el apóstol, todo lo que hagas, hazlo con amor. Y ahorita vamos a entrar a eso. Si agarráramos literal todo lo que va a decir de las características del amor, a ver, lo voy a agarrar literal y ahorita les hago la pregunta. El amor es sufrido, es benigno, no es envidioso, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Les pregunto, ¿aman? Yo no. O sea, si ven la lista, ¿cumples con todo? ¿Cuál es? Con él, sí. Yo también con él. Pero No, pero en la iglesia. no, espérame. Pero te apuesto Aún con él. que aún con él, en algunos momentos, en algunas cosas, también sufre, por eso dice que ama. Claro. Estamos, es un proceso. Esos atributos son para Cristo. Vamos para Es allá. el único que lo pudo hacer al 100. Ok, calma.
¿cómo diría aquel? Tranquilícense todos. Una anécdota, tranquilícense todos. Tomándolo literal y yéndonos punto por punto, decimos, no amamos. Ahora, entiendan, estoy exagerando para darnos cuenta que no es tan sencillo. Es sarcasmo como padre. No, fue exageración. Ah, O sea, hipérbole. sí. Entonces, ¿en qué nos quedamos en esto? Primero, yo corrijo lo que dije por un buen tiempo. El amor no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Corrijo, porque sí es un acto de la voluntad, pero también entraña un sentimiento. No puede tus actos de voluntad no entrañar emociones, porque no somos máquinas. Entonces, el sentimiento y el acto de voluntad en algún momento tienen que ir entrelazados. A veces uno jala al otro. Ahora, en la cuestión bíblica, en el discipulado cristiano, y parece redundarse, pero sí es que hay que decirlo así, discipulado cristiano, porque discipulado ya es de Cristo, no siempre. En el discipulado cristiano va la voluntad, va la razón, primero en el entendido de qué se pide para obedecer. Te estoy diciendo, para obedecer al Señor, jamás hay que irnos con la finta de las emociones. Siempre, y estoy siendo absoluto, jamás irnos con la finta de las emociones. Y siempre irnos con el razonamiento de la obediencia que pidió Dios. ¿Ok? No quiere decir que mis sentimientos no me van a acompañar en un momento, pero sí quiere decir que no voy a hacer caso de las emociones porque estas pueden ser un obstáculo fuerte para obedecer a Dios. Con un ejemplo muy sencillo, no siento ganas de orar. ¿Ok? Pues no es que sientas ganas, es que hay que hacerlo, ¿verdad? Y ya orando, ya la emoción me empieza a alcanzar. Bueno, con el amor es lo mismo. Aquí el problema es nuestra cultura helenista, que el amor está dibujado con un corazón como los hacía Peña Nieto, ¿no? Que parecía que tenía artritis, ¿no? El amor siempre está ilustrado con un corazón. No es que esté mal, pero decimos, es que es un cerebro y un corazón. A veces uno empuja al otro, pero en el cristianismo el cerebro va adelante y el corazón lo va a alcanzar. Va el corazón por delante cuando, ay, sí, es mi favorito, pero dice el discipulado, el que ama a su amigo, al que le ama, pues qué chiste tiene, eso hace cualquiera. Ama a tu enemigo, y ahí es donde el cerebro dice, hay que amar al enemigo, y el corazón dice, no es tan fácil, ese es el asunto. Entonces aquí, con todas estas cuestiones, es el ideal del amor, y lo señalo porque dijo, es que es la virtud cristiana, es de Cristo el modelo último, ¿sí? Por supuesto. Entonces son peldaños. Si el ideal es Cristo y es el modelo último, no lo voy a alcanzar, jamás, o sea, pero voy por peldaños. Entonces, las descripciones que hace aquí el apóstol son injustas. Son injustas, voy, pero sí me gusta que hagan así porque van conmigo, pues, porque si se quedan así, entonces no van conmigo. Sí, me gusta. Son injustos porque se pone muy severo, ¿o por qué? Ajá, por esto. Le está hablando de una iglesia conflictiva. Severo y exigente. Sí, exacto. Es como pedirle a un niño de 3 años que me resuelva que haga geometría analítica. Bueno, capaz que va a hacerlo porque su padre y su abuelo son matemáticos. Bueno, olviden el ejemplo. Bueno, sí, pedirle a un niño que haga algo que está más allá es totalmente injusto. Es una iglesia conflictiva. Es una iglesia que tenía a Pedro por tradición como su
máximo. Que tenía a Apolos por su carisma, yo creo que era sanguíneo ese tipo, atraía, popular. Entonces el apóstol pues batallaba. Y ya hemos visto que al apóstol lo ningunean, lo han maltratado, han sido groseros con él. Entonces, cuando maneja todo esto, Pues lleva chanfle. lleva chanfle. Porque, sí, qué padre tener 2 despiertos o 2 aplicados. Porque Pues sí está poniendo el ideal cristiano, sí, pero inalcanzable, injusto para niños de primer año, pero exhortando que tienen que ir hacia allá y no quedarse nomás en la banca, pues, sino esforzarse. Porque el amor sí es un sentimiento, pero es un acto de la voluntad también. Entonces tú tienes que decirle a tu corazón, hazlo. o sea, pero no a tu pareja, sino a ti. Hazlo. Tú tienes que decirle a tu corazón, hazlo. Sí. Pero el corazón te va a decir, es que no puedo, me cuesta, me duele. Entonces vamos a ponernos, lo que yo he dicho siempre, Ora. vamos a ponernos metas. Ora, pues. Sí, porque ponerte una de que alcances el último peldaño, no, hombre, no puedo. Bueno, vamos a ponerte uno bajito, otro así, ponerse metas. Pero el chiste es hacer. Cuando renuncias a poner las metas en tu crecimiento, entonces ya estamos mal. Ahí ya es un acto de rebelión, porque lo que Dios está aspirando es que no te quedes así. Y hay que ponerse metas. Entonces aquí el asunto es, ok, vámonos a esto de... Muchos amigos que nos pongamos no podemos hacer la voluntad completamente de Dios. Es correcto, pero por lo menos, por ejemplo, vamos a decir, yo tengo que llegar donde está ese ¿cómo se llaman estas cosas? El poste. El poste. La cosa esta. La columna, no sé. El pilar. Tengo que llegar allá. Ay, pero de un paso no voy a llegar. Entonces, ya di uno. Bueno, aquí llegué. Bueno, voy a dar unos segundos. Ya llegué acá. Y entonces digo, ya estoy más despegado de la pared. ¿Sí? Ese es el chiste con nuestro discipulado. Lo importante es esforzarse y ser valiente, como lo dice en Josué. ¿Sí? Mira que te pido que te levantes. ¿Sí? Y entonces, sí, adelante. Hacer ese camino que sí va a hacer la diferencia. Sí va a hacer la diferencia porque, aunque nosotros digamos no se nota, un niño cuando empieza a crecer, pues él no lo nota, pero están los suegros de pera. ¡Ay, qué grandote está! Nosotros no hemos visto qué grandote está porque lo vemos casi diario, pero ellos lo han dejado de ver. ¿Cuándo fue, Isaías? 6 meses. ¿En abril? Lo dejan de ver varios meses, lo ven. ¡Qué grandote! ¿No? Entonces, en el discipulado es lo mismo. Tú no notas lo grandote, pero se nota. Es la cosa, no lo ve uno, pero se ve alrededor. Sí, con tu testimonio. Ahora que tampoco lo hacemos, para que se note, no es lucimiento. No. Hablo de que al final sí pasa algo, como dices, es que no es alcanzable, de acuerdo, pero de alguna manera se le van quitando manchitas al tigre, puntitos al dálmata, o sea, vamos teniendo más calidad en nuestro discipulado. Entonces viene, exacto, como está aquí, esto de sufrido, de bueno, benigno, no ser envidioso, no presumir, no estar envanecido, no hacer nada indebido. Aquí nos parte. Yo hago muchas cosas indebidas, no busca lo suyo, no se irrita. No se irrita uno, Pues, siempre está uno. Y más cuando el zacate con el que te bañaste estaba muy áspero, ¿no? No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Con esto de todo lo cree, todo lo espera, ¿cuánto no hemos oído? Es que me decepcionó, ya no le tengo confianza, ya no creo en él. Y diríamos, sí, porque
Por ejemplo, le prestaste dinero, ejemplos así, ¿no? Y no te pagó. Y aquí dice, si lo amas, todo le debes de creer, todo lo debes esperar, ¿no? Y si te vuelve a pedir dinero prestado, no, pues no paga. Y ese todo allí es también un absoluto. Sí. O sea, Son los todo, ideales. Todo. Son los ideales. Sí, un ideal siempre es inalcanzable. Ya al decir es un ideal, no lo alcanzas, pero ni brincando. ¿Cómo? ¿Explico? Pero vas a él. ¿De dónde estabas? Pero vas a él. Vas a él. Usando el ejemplo del dinero, ¿no? Le presté dinero, le tengo rencor, pero bueno, Dios, tú quieres que todo lo sufra, bueno, voy a tener que quitarme el rencor que le tengo. Y vuelve a venir a oye, préstame, pues no me has pagado lo que te presté. Pero todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ok, me pides 100 pesos, mira, te regalo 10, y aparte de lo que me debías, pues ya te lo regalé, ya. ¿Me explico? Por eso, muchachos, les he dicho, y lo he repetido, y lo repetiré, yo creo, hasta cuando me estén incinerando. Cristiano manso, idem menso. Los ideales bíblicos no nos llevan a otro lugar. Yo escuché tanto de Zamora, ustedes conocieron a Zamora, fue mi pastor. No, que soy manso, pero no menso, y todos la borregada, sí, somos mansos, doctor. ¿Y qué clase de discípulos son? Son discípulos muy balines. Y el cristianismo pone la otra mejilla, que claro, no es literal, pero sí significa lo mismo de decir, no, pues está bien, ni modo, ¿verdad? Cuando dice mía es la venganza, tú no te desquites. Cuando dice todas esas cosas, cristiano es... Voy a irme a la última formulación de mi lógica, de mi logismo. Cristiano igual a menso. Porque si manso es igual a menso, cristiano quiere decir menso. A los ojos de la sociedad. Porque el sermón bueno, no es sermón, fueron las enseñanzas de la montaña, donde el Señor estaba diciendo lo mismo. Estaba diciendo eso. Pero va en contra de nuestra naturaleza rencorosa o que se defiende. Vamos a decir hasta instinto de conservación, ¿no? Pues me defiendo. Por eso, ¿cómo decirlo? Lo del discipulado, el desafío del discipulado, niégate a ti mismo. Ahí es donde entra, es muy grueso, pues, niégate a ti mismo. Cuando estaban matando a Esteban a pedradas, que dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Yo no sé cómo puede uno decir eso cuando estás recibiendo ofensa y grosería de alguien. No le tomes en cuenta este pecado. O sea, tienes que ser un discípulo muy aventajado o muy mentiroso, que dices que lo haces, porque la naturaleza humana no es así. Ya no hablamos de los temperamentos, ¿no? Que para el sanguíneo es más fácil, para el colérico es más difícil, olvídense de eso. La naturaleza humana, y sinónimo pecador, no es así. La naturaleza humana es... ¿Por qué me voy a dejar? Humano, exactamente. Y entonces, el apóstol usa chanfle, como diciéndoles, aprendan sopes. Y aquí hay algo interesante, dice, el amor no va a dejar de ser, ¿verdad? De hecho, el cielo es amor, no va a haber pecado. Y luego dice, se acabarán las jarís, profecías, lenguas, ciencia, y fíjense, cuando usan esto para decir se acaban las lenguas, pero también la interpretación, también la capacidad de discernir la revelación, o sea, no es nada más exclusivo de lenguas, de la glosolalia, es de las otras dos. Entonces el cielo, ya no vamos a necesitar Biblia, como en las graduaciones se queman las togas o los libros, bueno, los libros no, en mi incineración voy a estar insistiendo, ¿qué les dije en el discipulado? Que hay que caminar para allá, no sé, y voy a llevar mis Biblias, ya las voy a estar quemando conmigo porque ya no se necesitan en la resurrección.
No, ya no se va a ocupar. Nada más que estoy pensando lo de la incinerada, porque a lo mejor sí me va a doler, ¿eh? Yo creo que sí. Y entonces el apóstol sintetiza diciendo, estamos en este caminito, en parte estamos descifrando y en parte estamos interpretando, pero cuando se dé esta manifestación, la parucía, lo perfecto, se va a acabar lo que es por partes. Por eso va a terminar, dejemos de ser niños y vayamos más caminando hacia la madurez. Ahorita vemos las cosas, dice aquí espejo, eso no existía, como en un río, cuando se asomaban así en un laguito, en un río y se veía. Por eso andaban tan fachosos, yo creo, porque no había espejos, ¿verdad? Vemos empañado, pero veremos cara a cara. Conozco en parte, pero conoceré como Dios me puede conocer. Y permanece la fe, la esperanza y la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Arriba de la fe. Arriba de la fe. Ahora, esperanza, entiendan, resurrección. El pis es sinónimo de resurrección. Permanece fe, es resurrección y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. O sea que en la parucía, vamos a decirlo así, la parucía sería como la cosa esa que suena sin amor, porque la parucía está impregnada de amor. Es la manifestación última visible de Dios. Pero, por ejemplo, ya no va a haber fe porque la fe la necesitamos aquí para llegar allá. Por supuesto. Sí. La esperanza la tenemos, la resurrección ya estamos allá, sí. Pero lo que va a perseverar en la resurrección. Vamos a vivir en amor. Nos vamos a ver, nos vamos a abrazar, nos vamos a querer. Ay, sí, qué bueno, ¿eh? Bueno. Ahora, allí sí perfecto, allí sí, con todo lo perfecto del amor. Como decía tú.